Señor. Ahí este evento es para la iglesia. El mundo secular, las personas que no tienen a Cristo, no se darán apercibidos por este evento. Y dice la palabra de Dios que justo en ese momento, después del arrebatamiento, gloria a Dios, justo en ese momento, después del zarpazo del arrebatamiento, comienza la gran tribulación. El arrebatamiento ocurrirá en la semana 69 de Daniel. Y estamos hablando de semanas años. Al empezar, luego del arrebatamiento, comienza las 70 semanas, que son 7 años. Luego del arrebatamiento comienzan esos 7 años, que los 3 años y medio primero serán de una paz, pero de una falsa paz que el anticristo va a ofrecer a la humanidad, porque recordemos que el príncipe de paz se llama Jesucristo y que es el único que puede dar paz. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, luego del arrebatamiento comienzan los 7 años, y le suelto un dato ahí, hermano Elías. Para el arrebatamiento no hay señal, solamente que tenemos que estar plenamente metidos con Dios. Y yo aquí Juan David, este que está hablando, no sé si me irán a tratar de loco, Elías, con esto que voy a decir. Esto no lo dice en la Escritura, pero yo pienso y siento, y por lo que el Señor me ha permitido vivir, que cuando la persona está llena del Espíritu Santo, está en comunión con el Espíritu Santo, está en esa armonía espiritual con el Espíritu Santo, que tiene ese encuentro con Dios, que está guardado para Dios, el Espíritu Santo, el día que suceda el arrebatamiento, le va a inquietar. Le va a inquietar a orar, le va a inquietar, va a sentir, yo no sé, cuando usted siente una opresión de las tinieblas, que el Espíritu Santo lo levanta a la madrugada a orar. De esa misma condición, porque recuerda que el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y es el que nos apercibe de ciertas cosas. Por eso la iglesia tiene que estar despierta. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que dormimos, sino de los que estamos despiertos. Nosotros no somos de la noche, sino de la luz, para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Entonces, para el arrebatamiento, decía, no hay señal. Solamente que el Espíritu Santo esté conectado con tu espíritu para que te dé ese sentir, pero no hay señal. Pero para la segunda venida, hermano Elías, hay un dato muy importante, que cuando suceda el arrebatamiento, porque yo soy de los que cree, y no sé si usted allá en los comentarios está conmigo en este momento, yo soy de los que cree personalmente, y aún aquí no responsabilizo al hermano Elías, yo personalmente soy de los que cree. El hermano Elías ahorita me dirá si está de acuerdo conmigo o no, pero hermano Elías, yo soy de los que cree que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia podrá pasar tribulaciones, pero la gran tribulación no la va a pasar. ¿Por qué? Ejemplos bíblicos. Dice la palabra de Dios que Abraham le dice al Señor, matarás al justo con el impío. Y ahí es donde empieza la discusión de Dios con Abraham, que usted la conoce porque usted lee la Escritura. Con si hay 50 justos, el asunto de Sodoma y Gomorra, le dice el Señor, no la destruiré si hay 50. Luego Abraham le dice si hay 40, luego desciende a 30, a 20, a 10 y aún a 5, y le dice no la destruiré si hay 5. Pero vamos a ver que allí en esa ciudad el único justo era Lot. Y por tanto, como Abraham mismo le pregunta al Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Sacó a Lot en su infinita misericordia, a Lot con su esposa y sus 2 hijas. La misericordia de Dios envía 2 ángeles a la ciudad a destruir la ciudad, pero estos 2 ángeles sacan a Lot y su familia, y usted se sabe la historia. Y este Lot, en esta parte de la Escritura, representa a la iglesia, que es sacada del momento de la gran tribulación, de la destrucción repentina, y es sacada. Luego también vemos el ejemplo de Noé, que Dios no permite que muera y es sacado en el arca de ese gran juicio del diluvio que se vino a la humanidad. Entonces yo soy de los que creo y sostengo que la iglesia no pasará la gran tribulación, y que la segunda venida, que es la que vamos a hablar en esta tarde, la segunda venida no es para la iglesia. La segunda venida, así que si usted está esperando la segunda venida, hermano, usted tiene que arrepentirse. La segunda venida es para el pueblo de Israel, y dice la palabra de Dios que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y ahí sí, como leímos en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá. Tremendo, gloria a Dios, aleluya. Ha sido poderosa la intervención de nuestro hermano Juan David. Y Wanda, dándole un tanto de cuerpo a lo que tú estás diciendo, me inquietaba mucho algo que tú decías, y era que el Espíritu Santo, que es el que está dentro de nosotros, es el Dios en nosotros, es aquel que nos avisará el momento en el que el Eterno llame a su iglesia y que el Eterno levante al pueblo santo, que es la iglesia de Cristo. Y con esto quiero comprobarlo en Romanos 5, el verso 8. Dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mira lo que dice el verso 9, Juan David. Dice: con mucho más razón, habiendo sido ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto quiere hablar, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia diciéndole que el Eterno les evitará pasar por la tribulación. Decíamos el viernes pasado, Juan David, que si el levantamiento de la iglesia y la venida de Cristo es el mismo episodio, entonces la iglesia tendría que pasar las 7 semanas, la semana 70 de Daniel. Entonces tendría que pasar por la gran tribulación. Y yo soy de los que también afirmo, Juan David, y yo lo dije en el programa pasado, Elías Mendoza piensa, cree y está convencido en su espíritu que nosotros no pasaremos la gran tribulación, porque la conversación que tuvo el Eterno con el profeta Daniel le decía que 70 semanas se han destinado para tu pueblo, y en la semana 70 entonces habrá el gran día temible de Adonai, el gran día terrible que no ha habido antes ni lo habrá. Pero yo quiero ir aclarando un poco y quiero ir dándole empalme a lo que habíamos hablado el viernes pasado, Juan David, y aleluya, con 30% de descuento. Y decíamos el viernes pasado que si la iglesia pasaba por la gran tribulación, entonces quitaríamos el levantamiento de la iglesia. Quitaríamos entonces el verso de Corintios 15, verso 51, que dice, confirmando a un Pablo, diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que hayan quedado entonces seremos levantados. Y algo que tú decías era que Pablo en ese momento estaba seguro que iba a ser levantado. El apóstol Pablo nunca pensó que quizás el levantamiento, ahora tú hablabas algo de rapto, y esta palabra que hemos utilizado para hablar sobre el levantamiento de la iglesia, y utilizamos rapto, la palabra rapto realmente no es rapto. Usted dirá, ¿cómo así? Es una mala interpretación, porque la palabra rapto viene del griego. Yo por aquí lo tengo en mis apuntes. Arpazo, pero la palabra rapto, decir rapto es como es ir en contra de arpazo. Esto quiere decir, de un momento, Juan David. Gloria al Eterno. Bueno, usted sígase conectando allí, déjenos sus comentarios, y cualquier inquietud que usted tenga nos puede escribir en los comentarios, nos puede preguntar, incluso nos puede llamar. Estamos hablando del tema, ¿es la segunda venida o el arrebatamiento el mismo evento o son dos eventos diferentes? Y aclarando los puntos que nos llevan a entender que son dos eventos totalmente diferentes por la Escritura. Amén.
decíamos que la palabra rapto es tomar con violencia algo que no te pertenece. Pero el original griego dice es arpazo, que esto significa apantesis, que significa estar con, al lado de, para siempre con. Que son lo que denomina la palabra rapto. Lo que determina arpazo. Arpazo. Arpazo viene de la palabra griega apantesis. Es estar con, al lado de, para siempre con. Amén, amén. Entonces, si el apóstol Pablo hablaba de arpazo y hacía entender que fue lo que utilizó en esa carta que le escribía a los corintios, la que le quería hacer entender a la iglesia que estaríamos con él, al lado de él, para siempre con él.